Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase de Historia Universal. El tema que nos corresponde hoy día ver es entrar ya a lo que es la historia, ¿verdad? La historia universal. El primer gran tema de la historia universal, porque anteriormente lo que hemos visto es la prehistoria, ¿no? Desde el origen del ser humano con la hominización, ¿verdad? Pasando por la prehistoria, ¿verdad? La comunidad primitiva. Y ahora vamos a entrar de lleno a lo que son las culturas antiguas, las primeras civilizaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de ese punto, ¿no? ¿De dónde nace la civilización? Eh, la cuna de la civilización en el viejo mundo, ¿verdad? O en el mundo antiguo, ¿verdad? ¿No? Está en el Medio Oriente, ¿no? En algo conocido como la media luna fértil, ¿verdad? ¿Por qué se le conocía así? Porque en esa parte del mundo, ¿no? Hablamos del Medio Oriente, ¿verdad? Donde está actualmente Irak, Irán, Jordania, ¿verdad? En esta parte del mundo se formaron unos valles muy fértiles, en el Nilo y en dos ríos aquí que vamos a ver hoy día. En esos dos ríos, que están en el Medio Oriente, se conformaron las primeras culturas, ¿verdad? Las culturas más antiguas del mundo. Y ahí surgió inicialmente en esos ríos lo que conocemos como la revolución neolítica. ¿Qué cosa es la revolución neolítica? Fue simplemente cuando el ser humano descubre y utiliza esta nueva tecnología que es la agricultura, ¿verdad? Cuando descubren la agricultura, eso se conoce como revolución neolítica. ¿Y dónde ocurrió? Aquí, en la media luna fértil y alrededor de estos dos ríos. ¿Cómo se llaman estos dos ríos? Tigris y Éufrates. Y esta región históricamente es conocida como Mesopotamia. Mesopotamia no fue un reino, no fue una sola cultura unificada, fue una región donde se desarrollaron varias culturas, ¿sí? ¿Y qué significa Mesopotamia? Entre ríos, ¿verdad? Porque estas culturas se van a desarrollar entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde está el origen de las primeras culturas, las culturas más antiguas conocidas por la humanidad. Esta es una de las cunas de la humanidad, es casi la primera, ¿no? Cunas de la civilización, ¿verdad? Eh, Luego está Egipto, luego está Caral en Perú, luego está la India, ¿verdad? Esas son las cunas de la humanidad, no son las culturas más antiguas del mundo, cunas de la civilización, ¿verdad? Eh, ya. Entonces, la cultura más antigua que se desarrolló, que da origen a las demás culturas, en Mesopotamia, es la cultura sumeria, acadia, ¿verdad? La cultura sumeria. Vienen a habitar esta región los sumerios, ¿verdad? Como hemos dicho, Mesopotamia no es una cultura unificada, no es un estado, no es un imperio, es una región que ahí se desarrollan varias culturas. Entonces la primera es la cultura sumeria y la primera es la más misteriosa, porque hasta el día de hoy no se sabe bien, no se ha llegado a la conclusión, ¿verdad? Certera, de dónde fue que llegaron estos sumerios, ¿verdad? No se sabe exactamente de qué región llegaron, del norte, de Asia, de Europa, del sur, de África, no se conoce, no se tiene detalle. Fue una cultura prácticamente que apareció de la nada, ¿verdad? Porque no era un registro histórico de dónde aparecieron, ¿verdad? A eso se le conoce como el problema sumerio, ¿no? No se ha llegado a una conclusión de dónde aparecieron, ¿no? Ya de ahí se formaron muchas teorías, ¿no? Que no tienen nada que ver con la historia, ¿no? Eso no ya, teorías más antojadizas, ¿no? Ya que hablan de seres de otro planeta, ¿verdad? Porque a partir de esos mitos se reconstruye su historia, ¿no? Y algunas personas han ideado teorías sobre que llegaron de repente de otro planeta, ¿verdad? De ahí vienen las teorías, pues, no, las supuestas teorías, ¿no? De los Anunnakis, ¿verdad? De esta raza de extraterrestres que llegan a la Tierra. Pero eso, ¿por qué se origina? Porque no se conoce históricamente de dónde fue que llegaron los sumerios. Y curiosamente los sumerios fue la cultura que más aportó a Mesopotamia, a las demás culturas de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque ellos trajeron unos avances tecnológicos que no existían en Mesopotamia antes de ellos.
Como a qué avances, por ejemplo, los sumerios trajeron lo que es la escritura cuneiforme, ¿verdad? ¿Qué cosa es escritura cuneiforme? Y acá entramos ya a lo netamente histórico porque esto ya se conoce. Los sumerios tenían una forma de llevar los datos, una forma de escribir. Ellos agarraban tablillas, ¿verdad?, de arcilla y le hacían como pequeños cuadraditos, ¿no? Como así. Lo hacían cuadriculado, como un cuaderno cuadriculado, ¿cierto? Entonces, a la hora de anotar, ¿verdad?, cuál era pues su método, como era arcilla, agarraban como una pequeña aguja o una pequeña cuchilla y hacían cuñas. Una cuña es una marca, ¿verdad?, en una superficie. Entonces los sumerios pues hacían marcas como rayas, ¿no?, a la arcilla. Y ese fue su modo de escribir, ¿no? Una tablilla era como una hoja de papel y ellos escribían ahí. Y a su alfabeto pues se le conoció como alfabeto cuneiforme. Esa era su forma de escritura. Es la forma de escritura más antigua del mundo, ¿verdad? Porque antes la escritura era un poco más simbólica, la escritura era pues en civilizaciones no, más antiguas, eran símbolos, ¿verdad? Una forma de dibujos, pero los sumerios fueron los primeros en llevar un símbolo abstracto, que son las letras, que es un alfabeto, a la escritura, ¿verdad? Y fueron los primeros en desarrollar. ¿Qué más trajeron los sumerios? La rueda, algo tan importante como la rueda, ¿verdad? Para transportar, para llevar simplemente carga, ¿no? Antes no se conocía la rueda en los pueblos de Mesopotamia. Los sumerios son como la base, la cultura básica. Y también trajeron su religión, ¿verdad? Los principales dioses, ¿no?, de la cultura sumeria son los dioses que luego se van a desarrollar en las demás culturas. Y algo muy importante, aparte de su mitología y de sus dioses, el calendario, ¿no? Su calendario se va a basar a partir de la observación que van a tener ellos de los planetas, ¿no? Ellos van a ser, pioneros, ¿no?, en la astronomía, ¿verdad? Ellos van a descubrir nuevos planetas, los sumerios le van a dar importancia de planetas, ¿no? Porque no van a ser simplemente estrellas en el firmamento, o sea, son conscientes de que son planetas, ¿no?, de que son astros distintos a las estrellas, ¿verdad? Por eso le viene el nombre de, ¿no?, le dan el nombre de, lo conocen como planetas, ¿no? Van a descubrir 5 planetas, solamente con el ojo, ¿verdad? Sin ningún instrumento. Y también van a ser muy importantes para un aporte, que es el sistema sexagesimal, ¿no?, que es contar a partir, ¿no?, de este sistema. Van a empezar a contabilizar pues sus excedentes, ¿verdad? Su sistema pues métrico le va a servir para pesar, para contar por ejemplo los excedentes, ¿no?, en la mercadería, en el comercio. Entonces, todas estas avances tecnológicos van a ser la base de las demás culturas que van a venir en Mesopotamia. ¿Y qué otras culturas vinieron luego de los sumerios? Cuando se terminó el periodo sumerio acadio, se terminó por varias invasiones, ¿verdad? La historia de Mesopotamia está llena de invasiones, de imperios que surgen y que luego caen, ¿no? Es como la historia del Perú, ¿verdad? Que ya la vamos a ver en el curso, ¿verdad? Que llega una cultura, llega a su apogeo y luego termina porque llega otra cultura y la supera, ¿cierto? Igual ocurre acá en Mesopotamia, ¿no? Termina el periodo sumerio, ¿verdad?, con invasiones, y aparece pues un imperio, que es el imperio babilónico, ¿no? Que va a ser conocido este imperio porque su capital va a estar en la ciudad de Babilonia, ¿verdad? ¿Y qué aportes y qué desarrollo trajeron los babilónicos? En la ciudad de Babilonia existió pues un rey conocido como Hammurabi, ¿no? Este rey fue conocido porque trajo consigo o mandó a hacer
el primer código penal de la historia, ¿no? ¿Qué cosa es un código penal? Pues una serie, bueno, en el caso de Hammurabi, de rey Hammurabi, dictaminó unas leyes, ¿no? Para que se pongan, para que entren en vigencia en el imperio babilónico, para legislar y para juzgar a la población, ¿verdad? ¿En qué consistía este documento que había hecho el rey Hammurabi? Pues se basaba en dar leyes para los ciudadanos, ¿no? Ahí se determinaba qué cosa era un delito y cuál iba a ser su pena, ¿verdad? Y este es el código penal más famoso, más antiguo del mundo, ¿no? Y como es más antiguo, pues encontramos algunas leyes muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el código Hammurabi encontramos las famosas, o las leyes están basadas en lo que se conoce como la ley del talión. ¿Qué cosa es eso? Pues simplemente es el término, ¿verdad? Del ojo por ojo, ¿verdad? Lo que tú haces se te va a devolver, ¿no? Y eso está escrito en el código Hammurabi. Por ejemplo, ¿no? Si una persona, un ladrón, te robaba, ¿verdad? Una persona te robaba una mercadería que tú vendías, tú tenías derecho a cortarle una mano, ¿verdad? Y si vuelve a hacer esa fechoría, pues tú tienes derecho ya de matarlo, ¿no? Igual, si tú eras eso no solamente aplicaba para, ¿no? Para los ladrones, sino puede ser una persona común y corriente que tenga una profesión, pero falle en algo. Por ejemplo, si tú eras un arquitecto o un ingeniero, ¿verdad? Y hacías una casa, y esa casa se rompía, o se desmoronaba, o tenía una falla que ocasionaba o que ocasionara de que la casa matase al dueño o a su hijo, la familia tenía derecho de matar al que construyó la casa, ¿no? Igual, si el médico es negligente contigo, la familia tiene derecho de matar a ese médico, ¿no? Lo que tú haces se te devuelve. Si tú matas, te van a matar. Si tú golpeas, te van a golpear. Esa es la ley del talón, del ojo por ojo. Y esa serie de leyes van a estar redactadas en una lámina de piedra, en un documento. Y eso va a ser conocido como el código Hammurabi, ¿verdad? Y eso fue el aporte más relevante que dejó el imperio babilónico. Luego, ¿qué pasa? Llega el imperio asirio, ¿no? Que es uno de los imperios más antiguos de la historia, si no el más antiguo. ¿Y cuál es el aporte principal de esta cultura? Pues que a ellos los invaden otro pueblo que viene de la península de Anatolia, de la actual Turquía, ¿sí? Que va a ser muy conocido porque son los hititas. ¿Y quiénes son los hititas? ¿No? ¿Por qué son importantes los hititas? Porque ellos son los primeros en manejar el hierro, ¿verdad? Son maestros en manejar el hierro. Entonces, cuando se conecta ese pueblo con el imperio asirio, van a desarrollar van a descubrir esta nueva forma de tecnología que es el hierro, y a partir de eso van a desarrollar ruedas, materiales, instrumentos, ¿no? Carros de guerra, todo a partir del hierro, ¿no? Y los asirios también van a tomar esa tecnología y la van a empezar a desarrollar mucho más, ¿no? Y los asirios pues construyen armamento, escudos, espadas, cascos, ruedas, ¿no? Carros, bueno, ¿no? Carretas, ¿no? De hierro, ¿verdad? Y van a ser un imperio muy importante porque su tecnología va a ser mucho más avanzada que el resto de los pueblos, que todavía tenía pues armas de madera, ¿no? De piedra. En el caso de los asirios ya tienen ya el hierro. Se dan cuenta que cada cultura, ¿no? Influye en la siguiente con nuevas tecnologías, ¿cierto? Y así es el desarrollo de Mesopotamia. Pero si vemos, ¿no? La más importante pues es Sumeria, que trajo más, más tecnología. Y lo curioso es que no se sabe que es de dónde llegaron, ¿verdad? Bueno, y la última es el imperio neo-babilónico, que va a ser famoso este periodo por las grandes construcciones, ¿verdad? Mesopotamia, las ciudades van a tener un esquema muy similar. Van a estar desarrolladas alrededor, ¿no? de una pirámide, y alrededor de la pirámide van a estar las casas, ¿no? de los pobladores, ¿no? Esto se ve desde las primeras ciudades, ¿no? Desde las primeras ciudades que se fundaron en el valle de los ríos Tigris y Éufrates, que son las ciudades de Urk, de Nippur, de Lagash, ¿no? Que son ciudades que todas son similares, ¿no? Es una pirámide
que alrededor está pues la población, ¿no? Este modelo de ciudad se va a ver en toda Mesopotamia. ¿Y cómo se conocía a, a esa pirámide? Se conocía como sigurats, ¿no? Los famosos sigurats, que eran pirámides pero escalonadas, ¿no? Entonces, era común que en cada ciudad, ¿verdad?, funcionara casi como un pequeño estado, ¿no? Eran como ciudades-estado. Y el rey o el gobernante máximo de esa ciudad se le conocía como Emsi, o en algunos casos también se le conocía como Patensis, ¿no? Emsi o Patensi, que era lo mismo, ¿no? Era el gobernante local de la ciudad. Y el imperio neobabilónico es muy conocido, ¿por qué? Porque ahí se van a desarrollar una serie de construcciones que van a ser muy importantes para el desarrollo pues de la ingeniería, de la arquitectura en los demás pueblos que van a venir, ¿no? De la región. Y ahí se da la famosa construcción de un edificio casi mitológico, porque no ha quedado registro histórico de dónde estuvo, ni de cómo fue, o de dónde están las ruinas, ¿verdad?, de los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Que era una especie de pirámide, ¿no? En donde en cada piso tenía distintas especies de plantas, ¿no? Es decir, en cada piso tenía pues una especie distinta. Acá tenía plantas de África, plantas de Asia, plantas del Medio Oriente, plantas de Europa, plantas locales, y era como un zoológico, pero de plantas en cada escalón, por eso se llaman los jardines colgantes. Y eso pues lo mandó a construir un rey muy, muy conocido en este último periodo de la historia de Mesopotamia, que es el rey Nabucodonosor. Tenían nombres muy, muy largos los reyes de Mesopotamia, de Babilonia. Y lo curioso es que este último periodo ya aparece en lo que es un libro sagrado por otra religión, que es la Biblia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece mucho de la historia de Mesopotamia. Y muchas de las leyendas de Mesopotamia van a ser la base para las leyendas del pueblo hebreo, que es el que va a escribir la Biblia, ¿verdad? Son historias en común. Y aparecen muchos de los sueños de Nabucodonosor, las leyendas de Nabucodonosor aparecen en la Biblia, ¿verdad? Porque fue un rey muy importante para la época. Y en esa época ya existe el pueblo hebreo, que está en la franja de Gaza, ¿verdad? Y ya se empieza a tener conexión esta cultura con otras culturas, ¿no? Y esta cultura, las culturas de Mesopotamia van a influenciar a las culturas que van a venir luego en adelante, ya no en esta región, sino en varias regiones del mundo conocido, ¿no? Como los hebreos, como ya lo hemos dicho. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Y les recuerdo algo muy importante. A partir de la próxima semana, todas las clases, los trabajos y las clases van a ser por la plataforma, ¿de acuerdo? Así que todos se tienen que unir en la plataforma desde temprano, ¿de acuerdo? Para continuar con la clase a partir de la próxima semana. Así que estos días aprovechenlo para irse familiarizando. Algunos ya lo utilizan muy bien, algunos no. Algunos de repente no tienen problemas con el acceso, igual me tienen que avisar, pero yo les digo desde ya, a partir de la próxima semana todas las clases van a ser por la plataforma, ¿de acuerdo? Y eso sería todo, chicos. Nos vemos la próxima semana.